La historia inicia con Jihan, un chico que pronto morirá debido a que tiene un tumor cerebral. Es por eso que lo vemos en una sala de hospital preparándose para su cirugía y así poder alargar su vida un poco. Y mientras eso sucede lo vemos pensar que la vida no tiene sentido, ya que todo en ella solo era dolor y sufrimiento, además que en lo más profundo de sí desea dejar de existir para poder descansar de ese trágico destino al que estaba atado. Con ese pensamiento logramos llegar a un lugar tranquilo donde los problemas, las enfermedades y los malos ratos no existen. Solo una hermosa vida junto a una preciosa desconocida que pronto haría que su vida cubierta de grises se transforme en un cuento de hadas. Con ello pasan 2 años y lo vemos de nuevo en el hospital junto a su madre y un doctor que le decía entre bromas que sus alucinaciones con el lago y la chica podrían ser premoniciones o una vida futura. Además que su condición estaba estable, solo debía tomar medicamento con regularidad y no pasaría nada grave. Y él viendo que solo le daban falsas esperanzas para que se siga aferrando a vivir, decide salir. Mientras espera a su madre en el pasillo, ve a una preciosa niña llamada Lin, que al igual que él también tenía cáncer. Luego, viendo a su padre darle de comer, piensa en cómo puede ser de injusta la vida para tratar a una niña que apenas empezaba a vivir de tal forma sin que ella lo merezca. Es así que empieza a odiar aún más el vivir al igual que su destino. Ahora lo vemos almorzando en familia, y mientras ellos comen, nosotros conocemos que su padre trabaja duro en una oficina como asistente, y su madre se mata en varios empleos de medio tiempo para poder sustentar los costosos medicamentos de Jihan. Pero a pesar de eso, todos son felices, o por lo menos esa es la mentira que le viven diciendo a Jihan. En ese instante tocan la puerta, y cuando Jihan abre aparece Xiao Wu, quien tenía diarrea porque como rayos se dirige al baño. Por otro lado, vemos que Jihan se la pasa todo el día en el celular, ya que debido a su enfermedad desarrolló una apatía hacia las cosas del mundo y su única motivación es esperar a que llegue el día de su muerte. Pero esa vida solitaria y vacía les preocupa a sus padres, así que hablando con Xiao Wu le dicen que lo ayude. Es así que este lo invita a un evento de cosplay para que deje esa vida aburrida y sin sentido que llevaba, además de que intente hacer algunos amigos. Aunque con ese olorcito que tenía, puesto que no se bañaba en varios días, los únicos amigos que realmente necesitaba era el agua y un jabón. Pero pese a que Jihan en un principio se niega porque no le ve la importancia de relacionarse con las demás personas ya que su tiempo es limitado, su madre, quien es positiva, acepta por él y le dice a Xiaowu que iría. Es de esta forma que lo vemos días después en el evento de disfraces y para que se pudiera mezclar con el resto, Xiaowu le presta una peluca roja que lo hace parecer a Johnny de Hotel Transilvania. Y sintiéndose un poco incómodo decide explorar el lugar mientras hablaba por celular con su madre. Aquí Jihan le dice que todos en ese lugar eran unos raritos, ya que usar disfraces a esa edad era de frikis y alzando su brazo para mostrarle con más detalle se tropieza con una ranita, lo que provoca que su celular caiga dentro de la boca de esta. Y Jihan, que parece medio pendejo porque sin pensarlo 2 veces decide meterle la mano en la boca para recuperar su celular, pero eso solo incomoda a la persona que estaba adentro. Es así que quitándose el disfraz conocemos a Xiao Yuan, quien le grita que no la manosee. Esto provoca que todo el grupo lo mire como pervertido, además de que su madre empieza a decirle que le parecían adorables los chicos que estaban ahí. No eran nada raros como él decía, solo eran personas únicas y especiales divirtiéndose de una forma sana. Esas palabras solo hacen que lo miren aún peor, así que acercándose aún más a la chica le dice a su madre que cuelgue, pero ella solo lo sigue reprendiendo por ser grosero con los demás. Luego vemos a Xiao Yuan entregar ese celular, ese solo lo toma y sin decir nada decide marcharse, pero ella lo regaña y le recuerda que su madre le dijo que tenía que ser amable. Es así que Jihan con pocas ganas le agradece con una sonrisa más falsa que las promesas de los políticos, pero esa actitud apática solo enfurece a la chica que se marcha irritada. Ahora lo vemos en el auto junto a su madre cuando vuelve a ver a Xiao Yuan, que tenía problemas con su moto, así que para que no lo vea decide esconderse, pero realmente de nada le sirvió, ya que su madre, queriendo que él tenga amigos a la fuerza, llama a la chica y le dice que la podría llevar hacia su casa si ella quería. Es así que lo vemos después en camino, y mientras ellas hablan, nosotros vemos a Jihan sentirse un poco inquieto debido a que tenía una mujer muy hermosa a su lado. Y su madre para alivianar el ambiente le dice que le haga plática, y Jihan, que era todo un experto hablando con mujeres, le dice que se quiere ver su cicatriz en la cabeza, aunque solo dijo eso para asustarla. Pero es la muerte la que le tiene miedo a Xiao Yuan, porque esta le dice que no es nada de qué alardear, ya que ella tenía peores cicatrices en su cuerpo, puesto que al igual que él, ella también tuvo cáncer. Y antes de marcharse le dice que debe ser tan patético, porque solo se veía lamentable diciendo esas estupideces, y apodándolo niño de mamá, la vemos irse. Pero esa actitud imprudente y descarada de la chica solo le causó intriga a nuestro protagonista. Es así que lo vemos como detective por la noche buscándola en las redes sociales, ya que en su imaginación ella debía ser su futura esposa. Una vez la encuentra se da cuenta que era una chica simple que disfrutaba de las pequeñas cosas con una alegría que hacía que hasta la tristeza danzara en emoción. Es así que cae profundamente hechizado ante sus preciosos ojos y sin saber por qué deseaba conocerla aún más. Segundos después le aparece que estaba en vivo y entrando a ver a su amada se da cuenta que además de ser linda también era rara, ya que empieza a mezclar salsa de tomate, vinagre, leche, entre otras cosas para luego tomárselas. Mientras eso pasaba nosotros vemos a la madre de Jihan aparecer en su cuarto y pensar que se estaba dando placer, así que lo deja tranquilo para que se siga divirtiendo con su amiguito.
Luego del momento incómodo, vuelve a abrir su computador y ve a Xiao Yuan despidiéndose y enviando eso, lo que lo deja como baboso rendido hacia esa peculiar chica, pensando que la quería en su futuro. Fue tanto así que días después lo vemos asistiendo a un evento de superación del cáncer solo para verla a ella. Y mientras los demás daban su testimonio de cómo fue su proceso de lucha contra el cáncer y lo difícil que ha sido tanto para ellos como para sus familiares, nosotros vemos a Jehan sentirse un poco inquieto escuchando lo que para él eran falsas esperanzas, y el presentador de la conferencia notándolo lo hace pasar a decir lo que piensa, pero ese sería el peor de los errores, ya que sin pelos en la lengua empieza a decir que la esperanza que ellos tenían solo era una estupidez, puesto que ese pensamiento solo hacía que se alargara su sufrimiento, ya que si la esperanza de verdad sirviese, todo el planeta sería un lugar feliz, pero no es así, solo es un lugar miserable y triste donde solamente se viene a sufrir. Esas palabras provocan que las personas queden desmotivadas y le quieran dar una paliza al pendejo ese por andar diciendo barrabasadas. Y a pesar de que Xiao Yuan trata de calmar la situación diciendo que sus palabras solo eran las de un cobarde que no tenía el valor de luchar, al público le daba igual, así que le toca retarlo a que se quitara la ropa para que demostrara su valentía y si realmente podía mantener lo que decía. Y aunque ella solo lo decía para calmar la situación, Jihan se lo toma muy en serio y empieza a quitarse todo hasta quedar como Dios lo trajo al mundo y demostrar que era un hombre que seguía sus convicciones, y sin más lo vemos salir humillado o glorioso, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que días después Xiao Yuan lo vuelve a llamar. Ella le pide que si le puede hacer una entrevista y sin esperar que acepte le dice que sería el día siguiente en su casa. Y sin más cuelga. Esta actitud de la chica sé que por alguna extraña razón la deseará aún más a su lado, incluso si era solo para humillarlo. De esta forma lo vemos al día siguiente como robot diciendo bobadas de que la vida era bella y si luchabas por seguir adelante seguías el mejor. Y los productores viendo su pésima actuación hablan con Xiao Yuan para que le diga que había más talento en ver a una hormiga correr que en él. Es así que ella trata de decirle que diga lo que verdaderamente piensa, que sea auténtico y que deje de decir tantas bobadas. En ese momento Jihan entiende que solo lo querían por su actitud pesimista y molesto sale del cuarto, aunque solo a prepararle una asquerosa bebida para que se la tome, y así él pueda grabar su anhelada entrevista. Ella viendo eso entiende que él la espiaba, es así que empieza a acercársele lentamente mientras le preguntaba si le gustaba, y Jihan al tenerla tan cerca empieza a fantasear con besar sus preciosos labios, y que como estrella su amor ilumina un nuevo camino solo para ellos dos. Pero eso solo ocurre en su imaginación, ya que Xiao Yuan se marcha mientras lo veía y se reía, dejando a mi muchacho con ganas de recibir su primer beso. Por la noche lo vemos recibir mensajes de Xiao Yuan que le decía que se conectara a su evento de transmisión en vivo, y Jihan, con el enamorado que estaba al instante, le hace caso, ya que con tal de verla hasta caminaría sobre fuego. Es así que vemos al enamorado mientras la miraba como siguiendo que encuentra agua a mitad del desierto. Con eso ella empieza a hacer la misma mezcla que él había hecho, además de decir que ese era su castigo por herir los sentimientos de una persona especial para ella, y sin más se toma la desagradable bebida, y al instante sale corriendo al baño porque parece que le dio diarrea al merjurgue ese que hizo. Segundos después lo invita a comer, y ese aceptaría de inmediato. Al día siguiente lo vemos ir a la casa de Xiao Yuan, aquí conocemos a su padre que se divertía con sus empleados, luego ella aparece y manda a todos a chambear, después lo invita a su habitación. Y mientras ella se cambiaba, nosotros vemos a Jihan que casi se le salen los ojos tratando de mirarla por un espejito, aunque realmente el pecador no pudo ver nada. Ahora lo vemos muy pegaditos mientras se dirigían a un restaurante. Una vez llega notamos que Xiao Yuan tenía una delicadeza escondida para hacer las cosas, pero a pesar de eso, para Jihan, esa forma tosca que tenía esa chica le aceleraba su corazón, pidiéndole el estar con ella todos los días de su amargada existencia. Minutos después van a la azotea de un edificio, y mientras Jihan pensaba en formas para decirle que la amaba, Xiao Yuan sin descaro hace sonar las trompetas de su trasero. Luego de la serenata los vemos hablando del futuro y cómo les gustaría vivir. En ese instante Jihan le cuenta de su sueño con el lago y la chica, y a diferencia de lo que los demás le decían, ella lo toma en serio y le dice que eso podía ser un mundo paralelo, donde ellos nunca enfermaron y en su lugar vivieron felices, y por lo menos su madre nunca murió. Aquí nos enteramos que la madre de Xiao Yuan murió debido a cáncer. Después Jihan le dice que le gustaría viajar por el mundo, pero entiende que no le queda mucho tiempo. Además de que sabe que así como nunca ganó una flor roja en la escuela de pequeño, no podrá hacer nada de lo que sueña, porque siempre lo que quiere se termina escapando de sus manos. Al día siguiente lo vemos salir apurado porque su amada lo había llamado, aunque a diferencia de lo que él creía, solo lo invitó a hacer ejercicio con Shaolian, quien era un influencer famoso en el sector del fitness. Y Jihan, celoso porque Xiao Yuan miraba mucho a Shaolian, piensa en impresionarla, así que se le ocurre la fantástica idea de alzar una barra que pesaba 5 veces más que él para que ella diga que será su macho. O eso fue lo que se imaginó, porque cuando la intenta alzar sus brazos parecían espagueti pidiendo ayuda. Es así que luego lo vemos discutiendo debido al comportamiento idiota de Jihan. Y Xiao Yuan, viendo que su reclamo solo estaba el nombre del influencer, entiende que tenía celos. Es así que con una risa picarona se marcha, dejando al celoso pensando que era muy tonto. Y a pesar de su pequeña discusión, al día siguiente Xiao Yuan lo vuelve a invitar a salir. Ahora lo vemos en una pescadería, ya que ella le quería hacer experimentar diversas aventuras, incluso si no podían ir directamente a ellas. Es así que empiezan a pasear por las fantásticas playas de Hans Bay en Sudáfrica. Luego los vemos que fueron a la Antártida para visitar a los hermosos pingüinos. Después se encontraron luchando contra los feroces vientos del Gran Cañón del Colorado.
Ahora estaban luchando contra las áridas sierras del desierto del Sahara, luego lo vemos explorando Marte y su impredecible atmósfera. Y a pesar que no eran viajes reales, si era junto a esa peculiar chica para él era más que suficiente, ya que un segundo junto a ella era como medicina que aliviaba todas las heridas de su corazón provocadas por sus trágicos destinos. El estar con Xiao Yuan hacía que su oscuro mundo envuelto en las tinieblas se llenara de vida. Deseaba con todo de sí el ver un futuro donde solo les pertenezca a ellos dos. En ese punto solo pedía una sola cosa, y esa era el seguir viviendo, pero solo junto a ella. Aunque quizás el destino tenga otros planes para nuestra dulce parejita. Días después, mientras comían, Jihan le muestra el lago al cual debían ir para así sellar su amor ante los ojos del universo y que así queden unidos para siempre en el vasto infinito del cosmos. Pero en ese instante él empieza a perder poco a poco la conciencia y lo vemos desplomarse en la mesa. Es así que al siguiente día le hacen algunos estudios para determinar si podría volver a contraer cáncer, y mientras regresaba a casa vemos un ambiente pesado tanto de sus padres como del mismo, por lo que todos pensaban que tendría los días contados. Algunos días después lo vemos celebrando en familia el cumpleaños de su abuela, cuando su primito le pide acompañarlo al baño. Una vez regresa se da cuenta de que estaban hablando de cómo su enfermedad era dura no solo para él, sino que también para sus padres, ya que estaban descuidando su propia salud. Luego su abuela agrega que si era necesario ella vendería su propia casa con tal de no dejar que su nieto se muera, lo que hace llorar a su padre. Jihan escuchando tales palabras se le destroza el corazón en mil pedazos y siente culpa, pero solo decide agradecer todo el esfuerzo que estaban haciendo por él. Después vemos a la preocupada Xiaoyan tratando de hablar con Jihan, pero eso solo la evita, ya que no desea que ella se entere que su condición podría empeorar de la noche a la mañana, y sin más su felices por siempre se empezaba a llenar de una vasta tiniebla que ocultaba todo rastro de lo que alguna vez llamaron felicidad. Al día siguiente vemos a Jihan hablando con Xiao Wu, quien viéndolo deprimido le dice que a pesar de contraer o no cáncer, siempre debe tener el coraje de luchar. Si se dejaba agobiar por la situación del momento, quiere decir que no era más que un mediocre que solo huye de sus problemas. Era solo su decisión, el quedarse sin hacer nada o el luchar con todas sus fuerzas por algo mejor. La decisión estaba en sus manos. Por la noche lo vemos un poco inquieto pensando en las palabras de Xiao Wu, por lo que Valiente decide escribirle a Xiao Yuan, pero se da cuenta que lo tiene bloqueado. Así que pensando en que finalmente debe mostrar sombría como Xiao Wu le aconsejó, se dirige a hablar con Xiao Yuan. Y mientras va en camino decide tomarse una jarra de cerveza, ya que si lo hacía sobrio no le saldrían las palabras. Con ello vemos al borracho, al valiente enamorado llegar a su casa y empezar a golpear a su puerta. Una vez ella sale le reclama por haberlo bloqueado, pero además de eso empieza a decirle que siempre tuvo miedo de las personas y era por eso su comportamiento idiota para tratar de evitarlas, ya que su miedo reside en que él cree que si en un punto se abre la idea de amar, teme desaparecer y hacer sufrir a esa persona. Luego le dice que desde que la conoció toda esa idea se fue por la borda, porque ahora lo único que aparecía en su cabeza era ella, su única motivación era ella. Desde que la conoció ella cambió por completo su vida, y por algunos escasos momentos olvidó su enfermedad, y fue el hombre más feliz a su lado. Pero el día que se desmayó recordó cómo era su vida en un principio y que era un paciente de cáncer que podría morir en cualquier momento. Es debido a eso que tiene resentimiento hacia Dios, ya que cada vez que lo ve feliz solo se le ingenia por destruirla y hacerlo vivir un incompleto infierno. Y antes de que Jihan diga que lo odia, Xiao Yuan lo interrumpe y lo saca a la calle. Ahí le muestra a una abuelita que estaba bajo la lluvia y le dice que su nieto fue secuestrado cuando salía del kinder, así que ella sale todas las noches a esperarlo con desesperación a que regrese, y ha sido así por los últimos 3 años. Luego le muestra a un chico repartidor de comida que era sordomudo y que se comunica gracias a unos audios que unas personas le grabaron, y a pesar de ser insultado y menospreciado, él aún seguía luchando. Así que lo que decía no era más que una estupidez, ya que había personas en situaciones peores que las suyas, la única diferencia era que ellas no huían y en su lugar se aferraban a vivir con todas sus fuerzas. Y antes de que lo siguiera regañando, Jihan le dice que le gustaba y deseaba pasar el resto de su vida junto a ella. Ella escuchando eso queda sorprendida y de inmediato acepta sus sentimientos, y mientras ellos se dan un hermoso abrazo, nosotros vemos cómo su linda historia de amor quedaría marcada ante los ojos del universo. Días después lo vemos pensando en vender sus cosas para así reunir dinero e ir de viaje al lago con el que Jihan soñaba tanto. Mientras eso, él se da cuenta que su padre trabajaba como taxista para ganar dinero, incluso los domingos, y eso le hace sentir de cierta forma culpable. Noches después, durante la cena, vemos a sus padres furiosos con él, debido a que su solución para ganar dinero y ayudarlos fue ser voluntario en prueba de medicamentos. Es así que tienen una fuerte discusión en la que él le decía que por culpa de él mismo y de su propia enfermedad, ellos vivían una miseria de vida. Aunque su padre le dice que ellos harían hasta lo imposible con tal de tenerlo a su lado, ya que para ellos su felicidad era él. Pero Jihan continúa diciéndoles que no tenía nada bueno de él, solo sufrimiento, además de que prefería morir a seguir viéndolos tristes. Y su padre, molesto por sus palabras, le pega una cachetada. Con eso vemos salir a Jihan, dejando a sus padres entre lágrimas y llanto. Ahora lo vemos hablando con Xiao Wu, quien sin pelos en la lengua le dice que era lamentable el trato que le daba a sus padres, ya que ellos eran los que se disculpaban luego de todos sus actos estúpidos. Eran ellos los que más sufrían debido a su actitud egoísta, y casi gritándole le dice que empezara a actuar como el verdadero hombre que es. Con ese golpe de realidad lo vemos disculpándose con su padre, y entre lágrimas de amor los vemos unirse aún más en familia.
Después vemos que las buenas noticias no paraban, ya que su diagnóstico resultó positivo y no tenía tumor, además de que había conseguido el dinero para su viaje. Es así que vemos a nuestra encantadora parejita en camino a conocer el destino que sin saberlo los había unido. Mientras eso los vemos divertirse y pasarla bien, al igual que haciendo recuerdos que perdurarán con ellos para siempre, incluso si la muerte los separaba. Por la noche los vemos hablando. Aquí Xiao Yuan le pregunta un poco inquieta si la chica que estaba con él en el lago era ella. Y él sin pensarlo le dice que sí, ya que esa chica del lago, al igual que ella, le habían hecho pensar que el mundo era un poquito mejor. Incluso si en algún caso no llegara a ser, él haría esa magia con tal que estuviera a su lado, porque Xiao Yan era la mujer que lo hacía feliz y con quien deseaba pasar el resto de su vida. Y con esas dulces palabras se irían a dormir. Por la mañana vemos que Xiao Yuan regresaba feliz de lavarse los dientes, pensando que la vida era hermosa, cuando de la nada la vemos caer al suelo y quedar desmayada. Al segundo siguiente, Jihan trata de ayudarla mientras por su rostro se marcaba el pánico y el terror de lo que pronto se avecinaría. Ahora los vemos en el hospital y nos damos cuenta que esa chica valiente de preciosa sonrisa ya no estaba y en su lugar solo había quedado una chica rota a quien todo un instante se le comenzaba a tornar de un negro del cual no veía salida alguna. Y aunque Jihan le dice que no sea negativa porque juntos vencerían al cáncer, ella se deja consumir por las malas ideas, así que le pide que no la visite más ya que pronto le cortarían su cabello y no desea que la viera en ese estado. Días después vemos a Jihan junto a su madre haciendo un álbum de fotos para dárselo a Xiao Yuan cuando se recupere. Y mientras eso pasaba, piensa en su situación. Es así que le pregunta a su madre que si en un hipotético caso llegara a morir, ¿cómo vivirían ellos? Esa pregunta la destroza por completo y diciendo que iba a hacer algo en la cocina se marcha entre lágrimas, ya que no soportaba la idea de perder a su único hijo. Por otro lado, vemos que Jihan vuelve a ir con Xiao Wu, quien a diferencia de antes se encontraba un poco triste, ya que estaba recordando cómo su esposa, frustrada por el insoportable dolor del cáncer, decidió ella misma pagar todo y de esta forma descansar. Luego piensa que incluso las personas más fuertes y valientes pueden en cierto punto llegar a rendirse, así que le dice que haga lo que él nunca pudo hacer por su esposa, el estar junto a ella y apoyarla para que no se sintiera sola, porque la soledad es dulce amiga de la muerte. Ese mismo día por la tarde lo vemos cerca del hospital y ve al señor So que caminaba devastado y entiende que su hija, la pequeña Lilin, había dejado este mundo. Es así que Jihan le envía comida y una pequeña nota en la que decía que su hija solo se había ido a explorar un nuevo mundo donde la alegría y la felicidad reinaban. Así que de parte de su pequeña le pedía que comiera bien y sobre todo que viviera por ellos dos con todo de sí, ya que eso la haría muy feliz. Por la noche vemos que sus padres con un video le responden a la pregunta que les hizo de cómo vivirían si él no estuviera. Es así que vemos una secuencia de momentos en las que ellos iban al cine a ver películas, iban a conferencias, a bailar en las calles, a pasear como personas normales y comían en restaurantes sin preocupaciones algunas. Y luego finalizan diciéndole que aunque él ya no esté, ellos vivirían vidas normales, obviamente llena de dolor, eso era claro, pero recordando que tuvieron un hijo que amaron con todo su corazón y que por quizás poco tiempo fue la luz que iluminaba sus ojos. Al día siguiente lo vemos rapándose, ya que deseaba empezar a vivir una vida que tuviese significado, y llamando a Xiao Yuan le dice que la extraña mezcla que se pensaba tomar era el inicio de un pacto de amor eterno entre ellos dos, y que incluso si la muerte los separaba, ellos renacerían y se volverían a encontrar sin importar qué, porque ellos estaban destinados a siempre hallarse. Días después lo vemos en el cuarto del hospital diciéndole que a partir de ese momento se quedaría con ella y nunca la abandonaría. Eso la deja muy feliz, pero al segundo siguiente un escalofrío recorre por todo su cuerpo. Y mientras hablan, ella le empieza a decir que tiene miedo de que ella no esté en ese futuro que él veía. Fue por eso que escondió su condición y decidió ir al viaje con él. Jihan escuchando eso le dice que ella siempre estuvo y siempre estará en su futuro, ya que ellos tenían un destino, casarse, tener hijos, llegar a viejitos juntos y sobre todo conocer el lago. Así que no se podía morir hasta que todo eso sucediese, y dibujándole una linda flor en la mano le dice que el hechizo ya estaba hecho. Luego salen a caminar y mientras veían las estrellas los vemos tomarse de la mano y confesarse su amor, al igual que lo mucho que deseaban el estar el uno con el otro, ya que desde que se conocieron solo había un hermoso y brillante futuro. Después, mientras lo vemos dirigirse hacia una vida llena de amor y de buenos momentos donde él nunca tuvo cáncer y disfrutó de la vida junto a sus padres, también vemos una vida donde la madre de Xiao Yuan no murió, así como ellas nunca tuvieron cáncer y como buena pareja sus padres solo discutían por los precios de su negocio. Además de ver al señor So, quien se divertía dulcemente con su pequeña hija Linley, al igual que a la señora Won esperando a su nieto quien nunca fue secuestrado, y al chico repartidor de comida que nunca fue sordomudo, en su lugar era un excelente músico, como también vemos a Xiao Wu siendo feliz con su esposa, quien nunca se quitó la vida. Es así que todos vivieron felices en el vasto infinito de la felicidad sin conocer el dolor de una pérdida. Pero esto solo sucedería en un universo paralelo, ya que en esta vida Xiao Yuan perdería la batalla contra el cáncer y sus felices por siempre solo existiría en los recuerdos de Jihan. Con ello los vemos días después hablando con el padre de Xiao Yuan y le entrega ese álbum de fotos que nunca le pudo dar a su amada y sin más los vemos despedirse para siempre. Después de la muerte de Xiao Yuan vemos que los años pasaron y ahora Jihan estaba en la universidad, además de que fue completamente curado del cáncer.
al igual que emprendió ese viaje que el destino le negó la oportunidad de completar con su amada. Una vez llega al hermoso lago, escucha una dulce voz llamarlo y al mirar ve a su preciosa chica que caminaba junto a él. Y en ese instante juntos disfrutaron de cientos de lindos momentos donde su única preocupación era saber la ropa que iban a utilizar y no se podrían morir en cualquier segundo. Luego, al continuar explorando como una vez lo hizo con Xiao Yuan, llega hasta donde se encontraba un grupo de ovejas que estaban marcadas por esa flor roja que sin saberlo los había unido en un para siempre, aunque quizás en un universo paralelo. Y mientras Jihan llora al recordar que incluso en la muerte Xiao Yuan le seguía dando momentos inmemorables, nosotros vemos cómo esa historia llegaría a su fin. Porque quizás la vida no es lo que esperamos que sea, ya que muchas veces es dolorosa, es inhumana y hasta una basura, pero si descubres esa cosita que con solo tener cerca te haga sonreír y cambie por completo tu forma de vivir, se hace un poquito más soportable. Entonces no te quedes sentado en lo malo, siempre busca una forma de luchar, de darle una patada en la cara a todas las adversidades que se atraviesen en tu camino y sobre todo nunca te dejes vencer, porque quizás al otro lado del lago esté esa persona esperando a que la encuentres y juntos caminen hacia un universo paralelo donde serán felices. Y con eso acabaría este drama. Si te gustó la historia, te invito a dejar tu like y a suscribirte, al igual que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. En pantalla te dejo otros resúmenes que te podrán interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.